El sol brillaba intensamente en el cielo despejado mientras Emily caminaba por el tranquilo vecindario suburbano. Era un día apacible, con una brisa suave acariciando su rostro. Sin embargo, algo en el aire parecía estar fuera de lugar. A medida que se adentraba más en las calles familiares, notó que todo estaba extrañamente en silencio. Los pájaros no cantaban, los niños no reían y ni siquiera se escuchaba el ruido de los automóviles. El ambiente era ominoso, como si la vida misma hubiera sido absorbida de aquel lugar. La casa de Emily era la última de la calle, justo al final de un oscuro callejón sin salida. Al acercarse, sintió una opresión en el pecho. La fachada de su casa parecía diferente, como si estuviera cubierta por una sombra sutil pero inquietante. Con el corazón acelerado, Emily abrió la puerta principal y entró en la casa. El interior estaba sumido en una oscuridad normal, incluso a plena luz del día. La luz solar se filtraba débilmente a través de las cortinas, creando sombras inquietantes que parecían danzar en las paredes. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral. Un escalofrío recorrió su espalda cuando escuchó un susurro tenue, una voz inhumana que parecía arrastrarse desde las sombras. El miedo se apoderó de ella, pero no podía retroceder. Debía descubrir la fuente de esta perturbación. Con valentía, Emily avanzó por los pasillos oscuros, iluminados solo por la luz tenue que entraba por las ventanas. Los cuadros en las paredes parecían mirarla con ojos penetrantes y hostiles. Las habitaciones estaban frías y húmedas, como si estuvieran impregnadas de un aire maligno. Finalmente, llegó a la habitación principal. El corazón le dio un vuelco al ver la cama deshecha, las sábanas revueltas como si alguien hubiera estado luchando en ellas. El espejo en la pared reflejaba su rostro pálido y asustado, pero también algo más. En el reflejo del espejo, Emily vio una figura oscura, retorcida y distorsionada. Era una criatura de pesadilla, con garras largas y afiladas que se extendían desde sus extremidades deformadas. Su boca, llena de dientes afilados y salpicada de sangre, se abría en una sonrisa maliciosa. Sus ojos, sin alma, la miraban fijamente desde el reflejo. Un grito se quedó atascado en la garganta de Emily mientras la criatura salió del espejo y se acercó lentamente hacia ella. Cada paso que daba era silencioso pero amenazante. El terror se apoderó de su ser, paralizándola. Intentó retroceder, pero sus pies se negaban a moverse. La criatura estaba cada vez más cerca, su aliento fétido llenaba el aire. Emily podía sentir la oscuridad envolviéndola, asfixiándola. Sabía que su vida estaba en peligro. En un último acto de desesperación, Emily cerró los ojos con fuerza y gritó con todas sus fuerzas. El sonido resonó en la habitación, pero cuando abrió los ojos, la criatura había desaparecido. La casa volvió a estar en silencio, como si nunca hubiera ocurrido nada. Emily se dio cuenta de que había vivido una experiencia aterradora, una visión perturbadora de algo que acechaba en las sombras de su propia casa. Pero también sabía que el peligro aún no había desaparecido. Aquella criatura seguía allí, escondida en las profundidades de su hogar, esperando pacientemente para manifestarse una vez más. Emily se quedó paralizada en medio de la habitación, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Su mirada se fijó en el lugar donde la criatura se encontraba antes de desaparecer, temiendo que pudiera volver en cualquier momento. Pero algo en la habitación había cambiado. La oscuridad se había vuelto más densa, como si hubiera cobrado vida propia. Las sombras se retorcían y se movían, estirándose y enredándose en patrones grotescos en las paredes. El aire se volvió pesado y opresivo, dificultando la respiración de Emily. De repente, un susurro susurrante llenó la habitación, un eco de voces distorsionadas que resonaban en su mente. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, envolviéndola en una cacofonía de malevolencia. Emily apretó los puños, tratando de bloquear los murmullos perturbadores. Entonces, la criatura reapareció lentamente en la esquina de la habitación. Su forma era más definida ahora, y la visión hizo que Emily contuviera el aliento. La criatura era alta y delgada, con una piel grisácea y translúcida que parecía estar cubierta de una fina capa de escamas. Sus extremidades eran alargadas y retorcidas, terminando en garras afiladas como navajas.
La criatura se movía con una agilidad sobrenatural, deslizándose por la habitación sin hacer ningún ruido. Su cabeza, desproporcionadamente grande, tenía ojos hundidos y sin párpados, brillando con una mirada vacía y amenazadora. Lo más inquietante era su boca. Era una abertura ancha y deformada, llena de dientes puntiagudos y desiguales. Cada vez que la criatura se movía, los dientes chocaban entre sí, emitiendo un sonido siniestro que resonaba en el aire. La criatura avanzó hacia Emily con lentitud, su mirada fija en ella. Cada paso que daba dejaba un rastro de sombras detrás de sí, como si estuviera absorbiendo la luz a su alrededor. El terror se apoderó de Emily, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intentó retroceder, pero sus piernas apenas respondían. La criatura se acercaba más y más, su presencia parecía aplastarla. Emily podía sentir su aliento fétido y helado en su rostro, su malicia envolviéndola como un manto oscuro. Justo cuando la criatura estaba a punto de tocarla, un destello de determinación se encendió en los ojos de Emily. Reuniendo toda su fuerza, gritó con todas sus fuerzas y extendió sus manos hacia la criatura. La luz repentina la envolvió, cegándola momentáneamente. Cuando pudo abrir los ojos de nuevo, la criatura había desaparecido una vez más. La habitación volvió a estar en silencio, solo el sonido de su respiración agitada llenaba el espacio. Emily sabía que la criatura seguía acechando en algún lugar de la casa. El suspenso y el miedo se intensificaron. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de la cortina, despertando a Emily de su profundo sueño. Su corazón aún latía acelerado por la intensidad de la pesadilla que había experimentado durante la noche. Recordó vívidamente la oscuridad opresiva, las sombras retorcidas y la presencia aterradora que la acechaba. Pero a medida que su mente se aclaraba, se dio cuenta de que todo había sido producto de un trauma pasado, de recuerdos dolorosos que habían vuelto a aflorar en sus sueños. Aún así, el terror seguía presente en su interior. Había vivido una experiencia tan real que le costaba distinguir entre la fantasía y la realidad. La línea borrosa entre su mente y el mundo exterior la atormentaba. Se levantó de la cama y se miró en el espejo del baño. Sus ojos cansados reflejaban el peso de su angustia. La imagen de una persona quebrada y agobiada la devolvía al espejo, recordándole las cicatrices invisibles que la habían llevado hasta allí. Caminó por el pasillo hacia la cocina, pero la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Cada rincón de la casa parecía esconder secretos oscuros. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, de que los monstruos de su pasado no podían alcanzarla en la realidad. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la cocina, una sombra siniestra se deslizó por el rabillo de su ojo. Se volvió rápidamente, pero no había nada allí. El miedo se apoderó de ella, pero se aferró a la idea de que todo era producto de su mente perturbada. Los días pasaron y el miedo persistió. Emily se encontraba cada vez más atrapada en un torbellino de confusión y paranoia. Cada sombra, cada sonido, desencadenaba una reacción de pánico en su interior. Finalmente, llegó el día en que no pudo soportarlo más. La ansiedad y el terror se habían apoderado de su vida por completo. Fue llevada a un hospital psiquiátrico, donde recibió el cuidado y el tratamiento necesario para enfrentar sus demonios internos.